tardes a todos nuevamente. Bienvenidos a una nueva charla técnica online de las que hacemos con la Facultad de Agronomía, a quienes, obviamente, como siempre, agradecemos la oportunidad y la posibilidad que nos dan de compartir todo el conocimiento y docencia que se hace en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires con todos ustedes, con todo el público, totalmente abierto. Así que muchísimas gracias a la Facultad. Como vengo diciendo ya hace varias charlas, me voy dando ciertos gustitos, que es invitar a personas y a gente muy destacada y reconocida con quienes tuve el gusto incluso de compartir espacio de trabajo cuando pasé por la cátedra de cereales. En esta oportunidad el gusto lo voy a tener con María Elena Otegi, ¿sí? Ella es investigadora del CONICET, trabaja, es docente de FAUBA y está en INTA también, Pergamino. Así que sobrados laureles como para poder abordar el tema con mucho conocimiento y experiencia, y doy fe porque me ha tocado, como digo, compartir espacio con María en mi paso por la Facu. Así que es un gusto tenerla María aquí. El tema de María va a ser manejo de maíz tardío. Ella lo tituló En una transecta desde la zona húmeda a la semiárida de la región templada de Argentina. Y bueno, y como siempre, luego de María, o luego del disertante de la facultad, van a ir pasando de especialistas, ¿sí? de distintas empresas con distintas propuestas en relación al tema de la charla. En esta oportunidad va a ser variada la temática, por suerte, no va a ser exclusivamente de semillas, sino que va a haber 3 empresas, ¿sí? que van a venir a contarnos sobre sus propuestas con semillas, con híbridos principalmente, que son Pioneer, Macroseed y Brevant de semillas, ¿sí? a través de Martín Acosta por Pioneer, Guillermo Crespi por Macroseed y Fernando Giachetti por Brevant semillas, ¿sí? Ellos quienes van a hablar de híbridos seguramente, de sus portfolios, perdón, y luego van a estar pasando también Rodrigo Falcone por Profertil, a venir a contar seguramente qué tiene para ofrecer en términos de nutrición, y Juan Pablo Cristófalo de Adama, que seguramente va a ofrecer propuestas en lo que tiene que ver con terápicos y propuestas de manejo para adversidades en el cultivo de maíz tardío. Así que muchas gracias a todas esas empresas, como siempre, por apoyarnos. Obviamente lo mío es muy cortito, a pesar de que ya me robé bastantes segundos, pero es contarles cómo pueden interactuar con cada uno de estos disertantes que van pasando. La gran mayoría seguramente lo saben. Quienes no, quienes es la primera vez que acceden y que participan, les cuento que pueden hacerlo mediante comentarios escritos, pueden dejar todas las consultas para cada uno de ellos que mencioné, ¿sí? Por escrito, con comentarios al pie acá debajo del reproductor. Si están en el celu lo van a tener que girar para que se les habilite el espacio, pero ahí dejan por escrito todas sus consultas, que al finalizar la jornada hay un espacio dedicado para eso, para discutir y responder consultas, y cada uno de ellos seguramente gustosamente las va a responder. Y si no hubiera espacio, porque son muchas las consultas, las van a responder por escrito, y los comprometo aquí adelante de ustedes a todos ellos. Así que bueno, eso es sencillamente lo mío. Y ahora sí, la saludo a María y le doy la bienvenida y el agradecimiento por sumarse. ¿Cómo estás, María? Supongo que desde Pergamino. No, esta vez estoy desde Buenos Aires porque Bueno, todavía no le tengo fe a la conexión pergaminense. Así que esperemos que bueno, no nos defraude la de aquí. Muchas gracias por la invitación, y aquí es un gusto compartir este espacios con ustedes, así que bueno, trataremos de aprovecharlo lo mejor posible. bueno, María, de nuevo muchas gracias y todo tuyo para que cuentes todo lo que tengas para contar. Bueno, muy bien. Como ya dijo Ramiro, la idea de esta presentación, que está un poco orientada por la fecha y demás al maíz tardío, era tratar de llevarles una mirada sobre algunos aspectos que, al menos en lo que a mí me consta por lo que he visto recientemente en el Congreso de Maíz Tardío, que fue hace poco, quizás no están tan abordados. Nos estamos concentrando mucho en la región húmeda, y me parecía interesante, ya que estamos trabajando hacia el oeste, con el grupo que aquí figura desde siempre, con mi amigo y colega Jorge Mercado, que ahora está en San Luis, también con un becario que tenemos juntos, Maximiliano Riglos, en la estación de Villa Mercedes, con la gente de INTA Manfredi, Ricardo Aro, y también con varios, e Ignacio Severina, y con un par de becarios de doctorado que tenemos en el INTA Pergamino. Así que bueno, trataremos de
de ver si podemos contar algo un poquitito diferente a lo que seguramente muchos han escuchado hace poco en excelentes presentaciones del Congreso de Maíz Tardío. Antes de ir al temario propiamente dicho, me gustaría poner un poco en un marco conceptual, o en realidad en un marco de la realidad, algunos aspectos que son los que después nos llevan a tratar de hacer algunos estudios en maíz tardío de determinadas características. Y aunque parezca algo trivial, o les parezca que va a ser un poco trivial este título de cómo evolucionó el rendimiento en grano, a mí me parecía importante para hacernos algunas preguntas sobre lo que está pasando con el rendimiento del cultivo de maíz en la República Argentina y también con su producción, que después tienen impacto en lo que nos interesa analizar de los cultivos según la época de siembra. En esta figura, más que nada, lo que yo quiero llamar la atención es referido a los tres grandes productores de maíz de América y tres de los grandes productores mundiales y exportadores. ¿Por qué quiero llamar la atención sobre esto? Porque aquí estamos viendo cómo ha evolucionado el rendimiento en grano en estos países en los últimos 60 años, en realidad 50, estamos parados desde 1970, y el aspecto más llamativo que yo quiero recalcar aquí, hay dos, pero uno es el más llamativo, es que tanto en el caso de los Estados Unidos como en el caso de Brasil, con distintas tendencias, a veces pendientes un poco menos pronunciadas y luego más importantes, como muestra aquí Brasil desde 1995, o Estados Unidos, apenas perceptible un breakpoint que hay en el 2005, vemos una tendencia de rendimientos siempre creciente. En cambio, para la República Argentina, que está acá representada con los triángulos rojos, vemos que hay un zigzag. Y entonces, si hacemos un poco de foco, es decir, por un lado vemos esta alternancia, por otro, que hay un cierto estancamiento en el rendimiento en grano del cultivo de maíz en los últimos años, ahora lo vamos a analizar. Y también alguien podría llamarle la atención un poco de variabilidad más pronunciada que en los otros grandes productores de las Américas, como les decía. Cuando uno hace foco en el detalle de Argentina, como les comentaba, lo primero es ese zigzag en los rendimientos, que destaca dos momentos, uno 1990, otro 2004, tanto antes de 1990 como después de 2004, la ganancia de rendimiento, o el rendimiento, sí, la ganancia de rendimiento es más baja, 64 kilos por hectárea año al principio, 42 ahora. En el medio, un gran salto que uno puede asociar por las fechas con el inicio de la adopción de híbridos simples que comienza en la década de los 90. Los breakpoints son siempre un poquitito exagerados, o no, hay que tomarlos con el cuidado de una regresión, no es necesario un punto que cambia y eso también puede cambiar, pero lo concreto es que es en este periodo donde se da el gran salto a la adopción de los híbridos simples. Pero lo importante a destacar además es cómo se distribuyó el rendimiento. Muy a tono con las elecciones presidenciales de los Estados Unidos parece esto. Lo que pretendo llamar la atención aquí es sobre la variabilidad y su asociación con el fenómeno climático que hoy nos ocupa bastante, ya que nos pronostican un año en la Niña, y como en el caso de la República Argentina, el Niño, la oscilación del sur, provoca variaciones muy importantes en los rendimientos y claramente lleva a rendimientos menores en lo que sería la fase La Niña, que para nosotros representa primaveras frías y secas como las que estamos teniendo este año. Otros aspectos importantes que quiero llamar la atención, porque los vamos a desarrollar aquí, es que si bien niñas aisladas provocan caídas de rendimiento también, lo más importante es cuando se dan en forma consecutiva. Y eso viene ocurriendo bastante en el periodo desde 2004. Primero la de 2007-2008, 2008-2009, que pegó muy fuerte con el rendimiento más bajo desde el 2004. Luego la que siguió con 2010-2011 y 2011-2012, y la más reciente de 2016-17 y 2017-18, que casi cuesta un gobierno. Si esto les parece que no es así, para los más jóvenes sobre todo, que quizás no lo tienen presente, en la serie histórica que tenemos analizada con Jorge de, como les decía, 40 años de datos climáticos para las simulaciones, hay solo dos situaciones, gracias a Dios, en que se dan 3 niñas consecutivas. Una, esta que vemos acá, de
el periodo de 1970, que termina, la segunda niña es el Rodrigazo, la tercera el golpe de Estado, y esta los 3 años que le tocaron a De la Rúa, y fue la crisis del 2001. O sea que creo que no hace falta decir la importancia que tiene la sequía como determinante de los rendimientos y particularmente este fenómeno. Entonces, dicho esto, este marco de referencia, ¿de qué voy a hablar en esta presentación? Voy a hablar muy rápidamente de los cambios en la producción de maíz en Argentina durante estas últimas décadas, del rendimiento en grano limitado por agua en el área templada primero de Argentina, que hicimos análisis por simulación del atraso en la fecha de siembra desde el año 2002 con Jorge. Luego voy a seguir con ese rendimiento en grano limitado por agua, como está acá representado, pero incluyendo ambientes subhúmedos y semiáridos en combinación con fechas de siembra, que es lo más nuevo, y allí veremos algo del riesgo de estrés a lo largo del ciclo, la determinación fisiológica del rendimiento y la nutrición nitrogenada principalmente. Y intentaremos llegar a algunas conclusiones. Importante, la producción de maíz en Argentina, particularmente desde el año 2010, ha crecido a razón de 4,3 millones de toneladas por año. Y, como acabo de decir, eso no se lo podemos atribuir a mejoras de rendimiento. Ese aumento en la producción, que además no ha tenido lugar en la zona central, sino más bien en zonas periféricas, esta es el aumento relativo porcentual, tomando los periodos pre y post 2004 aproximadamente, nos muestra que el aumento de la producción es, como les decía, más bien periférico. Los rendimientos, como ya lo veíamos, han variado relativamente, como muestra esta escala, muy poco. Por lo tanto, el otro responsable de este aumento, el único posible responsable de este aumento de la producción, es el aumento de área. Y efectivamente, desde el año 2010, igual que la producción, la superficie destinada al cultivo de maíz en la República Argentina ha aumentado a razón de casi 500.000 de hectáreas por año. Y nuevamente aquí lo importante y el porqué de nuestro interés en ir a hacer los análisis de maíz tardío más hacia el oeste es que buena parte de ese aumento porcentual otra vez ha tenido relación con la zona que llamaríamos subhúmeda o semiárida, y también en lo que sería la región central de la provincia de Buenos Aires. En la zona central, o normalmente denominada zona maicera, núcleo, prácticamente no ha habido cambios en el área asignada al cultivo de maíz. ¿Dónde nos deja todo esto en la actualidad? Bueno, en la campaña 2019 con 9 millones de hectáreas destinadas al cultivo, que tienen una muy fuerte concentración en esta zona, o sea, más o menos donde estamos llevando nuestros estudios, Pergamino, Manfredi, Villa Mercedes, de allí nuestro interés, es donde más se ha dado un aumento de donde más se concentra la superficie destinada al cultivo de maíz. Y otra cosa que también sabemos, porque nos ha informado la gente de la Bolsa de Cereales, es que no es uniforme la fecha de siembra en toda la región maicera, y lo que se nota principalmente es una mayor proporción de siembra tardía justamente hacia la periferia de la región central. Aunque, como todos sabemos, y ya nos van a contar los chicos de las empresas después, la mayoría de las empresas semilleras más importantes tienen sus programas de mejoramiento en la zona central. ¿Cómo tuvo lugar este cambio? ¿No? Porque la realidad es que el atraso en la fecha de siembra es algo relativamente reciente. Bueno, en lo que se tiene documentado, que está aquí en azul también por la Bolsa de Cereales, este ha sido el aumento, por llamarlo de alguna manera, porque esto es un invento mío y ahora les voy a decir por qué, este ha sido el aumento en el porcentaje del área total de maíz destinado a siembra tardía, hasta que ha llegado en las últimas campañas a superar en algunos años a el 50%, más de la mitad del área. Por supuesto que hay un área hacia el NOA exclusivamente dedicada a la siembra tardía, y allí más o menos se ha estabilizado en alrededor del 50%, como les comentaba. Ahora bien, ¿por qué ocurre esto? Sí, como también comenté, nuestros trabajos, no es que nos tengan que leer los trabajos ni creer que con ello tienen alguna solución mágica, pero es verdad que con Jorge, ya en el primer Mundo Maíz, en el año de 2002, hicimos un análisis bastante concienzudo y utilizando experimentación a campo que teníamos de la década del 90 para analizar cómo sería la productividad de este cultivo. Y de hecho, la liberación del maíz BT, que permitió la realización de
la fecha tardía, data de 1996. Sin embargo, no es hasta el 2008 que se empieza a notar un aumento de la superficie. ¿Por qué digo 2008 y no antes o después? Bueno, porque si tomo como referencia lo que ocurrió en el CREA Henderson-Deró, que me fuera informado por quien fuera su asesor, Santiago González Benzano, que dirige Solapa 4, ellos hasta el año 2008 no tenían absolutamente nada de maíz tardío y luchaban para instalar un buen cultivo de maíz temprano, principalmente, según sus dichos, por bajas temperaturas. Y además no dejaban de tener problemas de déficit hídrico. Pero, como ya vimos antes, esta doble niña que produjo en la segunda los rendimientos más bajos desde 2004 en el cultivo de maíz, parece que decidió a muchos. Como dice Santiago también, bueno, el trigo dejó de ser un buen negocio y además un dato bastante importante, comenzaron en las lomas arenosas y usando solamente 30.000 plantas por hectárea. Y desde ese momento hasta el año 2013, él indica que hay empresas del Henderson-Deró, de SECREA, que tienen hasta el 100% de la superficie de maíz bajo maíz tardío. O sea que ha sido una tecnología de adopción vertiginosa. ¿Qué es lo que sabemos para la región húmeda, como para empezar a apoyarnos en algo conocido, sobre el rendimiento en grano, en secano, como solemos decirle, o limitado por agua, porque vamos a asumir en principio que es la única limitación y otros factores, como puede ser la nutrición, no estaríamos solucionándolo? ¿Qué sabemos del rendimiento limitado por agua en el área templado húmeda de la República Argentina? Que hicimos, como les dije, ya hace varios años. Bueno, sabemos cosas bastante básicas, lo que todos aprendimos alguna vez, y es que los maíces tempranos ubican, es decir, en la zona de Pergamino, se pueden sembrar desde la segunda quincena de septiembre, ubican su periodo de floración, generan su canopeo, o sea, el área foliar del cultivo, y ubican la floración cerca del solsticio de verano, o sea, con los mejores niveles fototermales de radiación y temperaturas todavía frescas, mientras que maíces tardíos que sembrásemos, por ejemplo, en la primera quincena de diciembre, ubicarían ese momento más bien hacia fin de febrero y el llenado de los granos con la declinación de la oferta de radiación. Así se vería a la cosecha del maíz temprano sembrado en primavera un campo desde arriba, mientras el maíz tardío está todavía llenando los granos y totalmente verde. ¿Qué otra consecuencia importante tiene esto? Teórica, que todos sabemos. Bueno, que para los maíces tempranos, usando datos muy básicos de diferencias entre la evapotranspiración potencial y las lluvias a lo largo del ciclo, podemos ver que ubican su periodo crítico en condiciones con una frecuencia no menor de probabilidad de déficit, al menos con un balance muy primario, y diríamos que su llenado de grano casi siempre con algún grado de compromiso de oferta hídrica. Esto, en cambio, no le ocurriría a un maíz tardío. Ahora bien, veámoslo con una magnitud más clara, probabilísticamente y como porcentual. ¿Qué nivel de estrés representa si uno considera series históricas de datos climáticos, 40 años como les comentaba, y además la oferta del suelo? Eso es lo que permiten los modelos de simulación. Entonces, tomando como criterio algunos supuestos para un maíz temprano que siempre va a llegar a la siembra con el perfil cargado y además que tenemos un suelo de tipo argidal típico que tiene más de 250 milímetros almacenados hasta más o menos 2 metros de profundidad, lo que vemos es que en promedio de toda esa serie histórica de 41 años, tendríamos que esos maíces alcanzan en un 50% de los años la floración más o menos a los 80, 90 días después de la siembra, o sea, en la segunda quincena de diciembre, como les decía, si sembramos el 20 de septiembre, y tienen un ciclo de 147 días que ubica entonces su madurez fisiológica en el 50% de los años más o menos a fin de febrero. Por lo tanto, podemos ver aquí que en principio tendría muy poca probabilidad de tener un déficit hídrico alrededor del periodo crítico, sin embargo, tienen con mucha frecuencia un estrés hídrico no poco importante durante el llenado de los granos. Si además desglosamos entre años niña y niño, esto es muy serio, porque para toda esa serie histórica la frecuencia de años niña es de un 30%. Y fíjense que
hay situaciones, es decir, en ese 30% de los años podríamos decir que cuando el índice de estrés llega a estos valores, que a su vez es promedio de 13 años, cuando llega uno durante 3 días seguidos, se corta el llenado de los granos. O sea que tenemos probabilidades de déficits hídricos muy importantes asociados a siembras tempranas, principalmente durante el llenado de los granos. Aún los años niño, en rojo, por la temperatura del Pacífico elevada, que se asocia a esta característica, tendríamos algún grado de deficiencia. O sea que esta estrategia siempre conlleva algún riesgo de estrés hídrico para el maíz. ¿Qué pasa si sembramos un maíz tardío con buen almacenaje, que no tiene un antecesor previo de ningún tipo, que lo sembramos en la primer quincena de diciembre, en este caso 10 de diciembre, y también partimos con un perfil lleno de suelo? Bueno, en este caso, lo más importante, una de las cosas importantes a destacar es cómo varía la proporción de la etapa prefloración, que es larga en los maíces tempranos, y corta, 60% del ciclo prefloración, solo 40% posfloración. Esto se invierte en los maíces tardíos por la elevada temperatura, 40% del ciclo prefloración, 60% posfloración, pero vemos que prácticamente no se elimina, pero se reduce muchísimo el riesgo de estrés hídrico. Casi se desdibuja el fenómeno ENSO con la niña como un problema. Ahora bien, ¿qué pasa con algo que he escuchado mucho últimamente, que es que hay que no solo pensar en tener agua a la siembra y los perfiles bien cargados, sino tener suelos vivos? Me gustó esa idea de los suelos tienen que estar siempre produciendo algo, no solo pensar en almacenar agua. Entonces, lo que ya habíamos hecho en el año 2002 con Jorge era simular un cultivo de invierno antecesor. Por supuesto, esto puede reconocer 1000 alternativas. En el caso nuestro, lo que simulamos fue un cultivo para el cual hay que esperar hasta el 20 de diciembre a sembrar, no porque en realidad no se pueda sembrar antes, sino porque la condición que nos imponíamos era que por lo menos se haya recargado los primeros 60 centímetros del perfil hasta capacidad de campo. Y luego, hacia abajo, está seco con un 30% de agua útil. Con esa condición, nuevamente, sí, aumenta el riesgo de déficit hídrico, sobre todo alrededor de floración hay algún riesgo de déficit hídrico, pero no es elevadísimo en el promedio de los años, tampoco se marca el fenómeno La Niña y ocurre algo similar durante el llenado. Es más riesgoso que la situación anterior, pero no es tan riesgoso desde el punto de vista hídrico como un maíz de siembra temprana. ¿Qué rendimientos podemos esperar? Porque esos son los niveles de estrés. Pero ¿qué pasa con el rendimiento en grano? Bueno, desde el punto de vista de utilizar maíces de secano, por supuesto, en rendimientos potenciales bajo agua, con agua, bien buena provisión en todo el ciclo, la potencialidad de un maíz temprano es mucho más alta. Pero fíjense que cuando uno simula esa serie histórica de 40 años, la siembra temprana, que está por aquí en círculos, no es la que nos ofrece las mejores alternativas de rendimiento y en la inmensa mayoría de los años, en el 90% de los años, tendría rendimientos inferiores a los de una siembra tardía que parte a capacidad de campo. Y lo más interesante, que nuestra simulación de una siembra tardía en doble cultivo no es necesariamente más riesgosa que una siembra temprana. Y fíjense también que otra vez, y como ya habíamos más o menos anticipado, en el caso de las siembras tempranas tenemos una fuerte acumulación de puntos celestes que representaban a los casos de años La Niña secos con rendimientos bajos, mientras que más bien acumulan rendimientos más elevados en los casos de años húmedos bajo el fenómeno El Niño. En cambio, eso se desdibuja un poco más, particularmente con siembras tardías sin antecesor, que dan los mejores rendimientos, y en él podríamos decir que en el 90% de los años tienen rendimientos de más de 6 toneladas y en el 80% de los años tienen rendimientos de más de 8 toneladas. Importante, algo que siempre advertimos con Jorge y que ya ocurrió un poco con la siembra temprana este año.
el rendimiento está fuertemente asociado al número de granos. Si miráramos alternativas de atraso en la fecha de siembra, partiendo siempre de un perfil húmedo, veríamos que para ambientes de Pergamino hasta Peguajó, como mucho, no más al sur, se puede pensar en hacer siembras hasta fin de diciembre. En Peguajó ya habíamos detectado que 20 de diciembre empezaba a penalizar el rendimiento. En Pergamino, obviamente, enero penaliza el rendimiento porque ya el riesgo de heladas tempranas muchas veces corta el llenado del grano. Ahora bien, lo importante desde el punto de vista de estas estrategias que varían en el contenido hídrico a la siembra es lo que mencioné al principio. A veces es preferible, teniendo esto en cuenta, que atrasar la época de siembra hasta una latitud como la de Pergamino no penaliza en exceso el rendimiento, no apresurarse a sembrar y esperar tener una recarga del perfil mínima, porque lo que sí se nota es que si eso no se cumple y sembrásemos con una lluviecita, que era lo que estaba simulado en este trabajo que hicimos hace unos años, lo que muchas veces se sacrifica es cobertura, capacidad de interceptar luz, y en esos casos se sacrifica número de granos y consecuentemente rendimiento en grano. O sea que el primer mensaje para los que piensen en hacer un cultivo antecesor es ese: mucho cuidado con cómo manejan. Hay que tener alguna idea del agua inicial, o por lo menos suponer que se parte de perfiles que en profundidad están más secos y en consecuencia hay que darse el tiempo de alguna recarga que no sea solo la necesaria para poder sembrar. Otro factor condicionante, y que en la zona central sobre todo es importante porque el maíz se piensa como un cultivo de cosecha, de grano, como un commodity, no se piensa muchas veces como uso en el lugar. Sí, lo que todos sabemos, el secado. Y ya desde hace unos años, con estos becarios que les mencionaba, estábamos llevando a cabo estudios del secado del grano con híbridos muy variados, históricos, modernos, de diferente tipo de grano, desde flint hasta los más dentados modernos. Y el mensaje también principal, que seguramente ya todos han llegado a esa conclusión después de muchos años de hacer maíz tardío, es que el ambiente es el que domina el secado a partir del momento de madurez fisiológica, y que en términos generales siempre para los maíces tempranos, les diría que hasta para los sembrados hasta noviembre inclusive, ese secado se cumple relativamente rápido porque se dan las condiciones de humedad del ambiente, representado aquí abajo, suficientemente adecuadas, es decir, bajos niveles de humedad ambiental, que permiten simplemente por diferencia de humedad con el grano su secado de manera rápida. En cambio, las fechas tardías en violeta representan por lo general atrasos muy importantes de tiempo hasta llegar a la humedad de cosecha. No es raro, por ejemplo, en el primer año, este primer año de experimentación, el 2016-17, que no fue muy seco como el siguiente, que la humedad de cosecha para un maíz tardío que había sido sembrado muy tarde, el 28 de diciembre, no se alcanzó hasta fin de julio. Cuando, en cambio, se siembra en la primera quincena de diciembre, por lo general ese tiempo se acorta y para fin de junio ya más o menos estamos alcanzando humedad. Ahora estamos dedicados a ver si podemos modelizar esto con series históricas de datos climáticos para ver la variación de probabilidad de tiempo para alcanzar la cosecha. Ahora, pasemos a lo que se supone es un poco más novedoso. ¿Qué podemos esperar en regiones subhúmedas y semiáridas? O sea, cuando nos movemos al oeste, en que disminuye la humedad, pero también hay variación en los tipos de suelo, y además también hay algunos problemas que con los modelos, para el caso de maíz, no los abarcamos perfectamente, como son los golpes de calor, y que en muchas regiones es lo que determinaba la siembra de maíz tardío, aun cuando no había un control de plagas a través de ellos por los eventos. Bueno, veamos qué es lo que aprendimos. Primero, un poco de historia, desde el punto de vista del suelo. Ya teníamos referencias, esta gente de La Pampa, en que siembras tempranas de primavera, que en el caso de irnos bien al oeste, o sea, pasarnos a la zona subhúmeda y muchas veces semiárida, implica, como les decía, cambio en el tipo de suelo, lo cual además implica
cambio en la capacidad de almacenar agua. El agua disponible para el cultivo en varios suelos de la región es mucho más reducida que en la región central, y además también implica un riesgo de helada tardía mucho más pronunciado, que rara vez deja sembrar antes de octubre. Con esas características, acá está mostrada la evolución del agua disponible para el cultivo a lo largo del tiempo. En el centro, el promedio, y después más o menos un desvío estándar. Podemos ver que con siembras tempranas para esas zonas de octubre, el periodo crítico tiene lugar en el mes de diciembre, y como consecuencia de ello ya suele haber un riesgo de estrés importante. Esta línea verde indica el 50% de agua útil, por lo tanto, en muchos años está por debajo de ese nivel, y en el llenado de grano la situación suele ser bastante catastrófica. En muchas situaciones se seca todo el perfil explorable por el cultivo, que además, como les decía, a veces es menos desarrollado. En cambio, cuando uno pasa una siembra tardía, por supuesto que no se elimina totalmente en esos ambientes de menos provisión hídrica y suelos de menos capacidad de agua útil, no se elimina totalmente el riesgo de estrés, pero fíjense que prácticamente desaparecen los casos. Estas líneas representan los años individuales, casi desaparecen los casos en que la situación se va por debajo del punto de marchites permanente, que obviamente representa la muerte del cultivo, el fin del cultivo. Ahora bien, ¿qué sabemos si lo ponemos en un contexto de nivel por duración, intensidad de un estrés, que es lo que nos permiten los modelos de simulación? Esto habíamos visto para la zona húmeda, y ahora está centrado en la floración y por lo tanto representando el periodo crítico y la etapa previa vegetativa y la etapa de llenado de los granos. No voy a repetirlo. Era muy marcado el efecto negativo sobre el llenado y particularmente en los años niña. Cuando uno se va hacia la zona subhúmeda, estamos en Manfredi ahora. Bueno, ahí pasan dos cosas. Por un lado, la demanda aumenta la demanda durante el ciclo del cultivo, principalmente en verano. Además, lo saben, lo hemos escuchado todos como profesionales, es muy difícil tener agua para sembrar temprano en primavera, aun cuando a veces el riesgo de heladas no está tan alto en algunas regiones, por lo que eso atrasa la siembra. Es muy difícil pensar en sembrar antes de octubre. Nuestras simulaciones por eso están hechas para el 15 de octubre. Y además, muchas veces la acumulación de agua en el perfil, dependiendo del año anterior, tampoco es de mayor al 50%, cercana a capacidad de campo. Entonces, cuando uno simula esa situación, sí hay una ventaja. Suelos muy profundos, estamos hablando de apludoles, con muy alta capacidad de almacenaje de agua y ninguna discontinuidad textural, suelos pesados, sin BT o con BT como los de pergamino, en este caso no. Entonces, son suelos que son muy amables para ceder agua a los cultivos. En esos ambientes lo que podemos ver es que, bueno, las deficiencias hídricas ya se empiezan a marcar un poco más en el periodo crítico, hay más riesgo de déficit hídrico en el momento de determinación del número de granos, y si bien no son tan pronunciadas las deficiencias durante el llenado por esta combinación de factores que les decía, lluvias monzónicas de mucha intensidad durante el verano en suelos con gran capacidad de almacenaje que ceden el agua fácilmente, en esas condiciones el llenado a veces no tiene los niveles de estrés que tiene para la zona templada, pero igual tenemos índices de estreses hídricos importantes. Hacer una siembra tardía de primer quincena de diciembre en esos ambientes prácticamente elimina el riesgo de déficit hídrico, al menos desde el punto de vista de los modelos, y partiendo de un perfil lleno, capacidad de campo. Cuando nos vamos hacia Villa Mercedes, zona semiárida, bueno, acá las cosas son atemperar los problemas, de ninguna manera eliminarlos. Las siembras tempranas tienen todas las cosas negativas que mencionaba de la figura del caso de La Pampa, es decir, suelos muchas veces con menos capacidad de almacenaje. No es el caso de donde hicimos los experimentos, que ahora les voy a mostrar, pero eso es a veces lo que pasa. Y además tienen un riesgo de heladas tardías más importante, que hace que sea muy difícil simular o pensar en considerar una siembra de antes del 30 de octubre. Entonces, cuando uno toma esas consideraciones y no partir de un perfil totalmente cargado de humedad, como vemos, las siembras tempranas exponen a estos cultivos permanentemente a algún grado de
déficit hídrico, casi independiente de si se trata de años niña o niño. Siempre hay algún grado de estrés. Las siembras tardías, primera quincena de diciembre, tampoco mucho más tarde, porque se corre riesgo de finalizar el cultivo anticipadamente por heladas tempranas. Sembrando en la primera quincena de diciembre disminuye el nivel de estrés hídrico, asumimos que podemos partir con perfiles cargados de humedad y, como les decía, disminuye en el periodo crítico y también un poco en el llenado de granos. Y ya vamos a ver cómo impacta esto a la hora de pensar en una serie larga de años en el rendimiento. ¿Qué nos han dado nuestros experimentos? Como para que nos sustentemos, no crean que solamente estamos pensando en lo que dicen los modelos. Nosotros trabajamos en la desgracia ajena, hicimos varios de los experimentos en esta red de ensayos cubriendo el año que tuvo una niña moderada, el 2016-17, que prácticamente no afectó a los cultivos de maíz en forma directa, pero ya les voy a decir lo que sí hizo en forma indirecta, y la segunda niña consecutiva, que todos recordamos, fue muy, muy fuerte. Los datos de Pergamino, que corroboran un poco lo que veíamos, que los maíces de siembra tardía tienen mayores o iguales niveles de rendimiento que los de siembras tempranas. Esto se repitió en los 3 ambientes y fíjense en los ambientes subhúmedo y semiárido, la niña fuerte, el segundo año experimental, tuvo rendimientos que apenas superaron las 5 toneladas y consideren que son experimentos microparcelas cosechadas a mano, muy, muy cuidadas. En esos ambientes los productores fueron muy castigados por la severidad de la sequía de ese año. Ahora bien, ¿por qué les decía hay que tener en cuenta aún las niñas moderadas? Ese primer año, cuando vienen 2 niñas consecutivas, muchas veces el primer año, si se parte de perfiles con buen contenido de humedad, no necesariamente significan una caída importante del rendimiento. Bueno, para el caso de Pergamino, donde hacemos seguimientos muy periódicos, acá está apenas lo que me interesaba mostrarles, del contenido de humedad del suelo hasta casi 2 metros de profundidad, fíjense que ese primer año que arrancó niña, cumplió con esa definición, pero ya en enero se recuperó las precipitaciones, veníamos de una situación inicial marcada aquí en negro, en realidad para la siembra temprana, de muy buena provisión hídrica, prácticamente el perfil a capacidad de campo, ya habíamos sembrado en octubre y fíjense que seguíamos teniendo muy buena provisión hídrica. Ahora bien, en enero hubo algún nivel de deficiencia, no estábamos regando, y ese cultivo dejó el perfil hacia marzo, no significa que no haya habido lluvias después, con más o menos un 50% de agua útil en este estrato que es bastante importante para el maíz, porque además del estrato superficial, cuando hay un B textural, si los cultivos están extrayendo agua de esta profundidad, lo están haciendo a costa es decir, están experimentando deficiencias hídricas sin lugar a dudas, porque ceden fácilmente los primeros milímetros, pero luego se complica muchísimo la extracción de agua desde allí. O sea que el otro estrato que contribuye de manera importante a la provisión de agua del cultivo, particularmente en las situaciones de secano, es el que se ubica por debajo del BT y hasta más o menos 1,20 m de profundidad. Pues bien, lo dejo en esta situación. Ahora miren lo que pasaba al inicio de la campaña de la niña fuerte. Así más o menos arrancamos. El 13 de noviembre sabíamos que estábamos con 50% de agua útil en realidad por debajo de los 80 centímetros. Y fíjense lo que era la situación a floración. A floración, en ese estrato que les digo que es tan importante, este maíz conducido en secano, había llegado al punto de marchitez permanente. O sea que 2 niñas consecutivas pueden tener importancia en cómo arranca la segunda en cuanto al agua con la que trabajamos. Por eso a veces el problema es que el fenómeno no es continuo durante todos los meses del año, como pasó en esas 3 niñas seguidas, sino que se discontinúa y uno dice, bueno, hasta que llegue el próximo pronóstico, será niño o no, y no tiene una idea del contenido hídrico del perfil en profundidad. ¿Algún comentario respecto a la fertilización para estos ambientes? Jorge ha estado trabajando
Jorge ha estado trabajando bastante con la misma aproximación que hicimos para el cultivo de maíz en siembras tardías para la zona húmeda, en una red de ensayos, como verán aquí, muy, muy, muy amplia, que ha incluido además de fechas de siembra, distintos niveles de fertilización, varios años de experimentación. Y lo más importante, el mensaje para estos ambientes, que es un poco diferente que para la zona húmeda. Hay que muestrear un poco más abajo. Se han llevado una gran sorpresa al mirar la diferencia en estimación de los kilos de nitrógeno, de nitratos en el suelo a la siembra, si solo se miran los primeros 60 centímetros del perfil, respecto a si se mira hasta 2 metros de profundidad, que en algunos casos hay suelos de esas características en esos ambientes. Y esto ocurre tanto para maíz temprano como para maíz tardío. Podemos estar subestimando la provisión del nutriente en cantidades importantes, el doble, por ejemplo, en un maíz tardío si se hubiera muestreado la siembra hasta más profundidad. Por lo tanto, el mensaje es: hay que saber qué es lo que pasa más abajo de los 60 centímetros, que por suerte en esos suelos no es muy difícil. Con, además, el mismo tipo de aproximación que habíamos utilizado en, no voy a hablar sobre eso para no tomar tiempo, en la zona húmeda, y que pueden descargar de este lugar porque es gratuito ese modelito para tomar decisiones de fertilización en maíces tardíos, con la misma aproximación de analizar el nitrógeno como qué cantidad hay que tener disponible más el fertilizante y el nivel de respuesta, y cuando se anula y decimos estamos a la par y no hay que fertilizar más porque no hay nivel de respuesta, para distintas condiciones de suelo húmedo y de suelo seco en profundidad en maíces tardíos, llegaron a este tipo de recomendación, tanto para el promedio de los años, que está representado con la línea llena. Si se parte de un suelo húmedo, habrá que llevar el perfil en el promedio de los años, el suelo a la siembra, a niveles de 160 a 185 kilogramos de nitrógeno disponible por hectárea, hasta los 2 metros, como les decía. Y si se parte de un suelo seco en profundidad, que no es infrecuente, como también les comentaba, en estos ambientes, habrá que llevar el nitrógeno disponible a 120, 170 kilos por hectárea hasta 2 metros, porque esperamos rendimientos de menor nivel, como ya les voy a comentar. No es muy diferente lo que ocurre si uno analiza maíces de siembra temprana, que, como les comentaba, son de octubre para esos ambientes. Entonces, resumiendo, el resumen va a ser un poquitito largo. Vamos a analizar qué aspectos van definiendo el rendimiento en siembras tardías y tempranas y tardías para estos 3 ambientes que evaluamos: zona húmeda, zona subhúmeda y zona semiárida. En cuanto a la generación del canopeo, no hay mucha diferencia, porque, como les decía, no suele haber estreses hídricos tempranos, en siembras tempranas, en el periodo vegetativo. Por lo tanto, se generan niveles de índice de área foliar similares a los de una siembra tardía, que por lo general son más elevados, porque si no falta agua, aprendimos de la fisiología que el área foliar por temperatura puede ser más importante. Consecuencia de esto, que no suele haber efectos sobre la eficiencia de intercepción, excepto acá no estamos simulando los que salen de un antecesor que dejó el suelo seco, y eso puede representar algún grado de restricción, siempre partiendo de capacidad de campo, que son 2 escenarios posibles en la región central. Como consecuencia de ello, nos dice el modelo que en la mayoría de los años, como no hay déficit hídrico muy importante alrededor del periodo crítico, el número de granos será mayor en las siembras tempranas que en las siembras tardías. Pero la gran diferencia la hace el llenado de los granos. Eso que les comenté impacta de manera muy fuerte, particularmente sensible a el fenómeno ENSO. En los años secos se dan situaciones muy negativas para el llenado de grano en este ambiente. Resultado, en muchos años, en la mayoría de los años, se obtienen rendimientos en secano más elevados con siembras tardías que con siembras tempranas, y sobre todo más estables, menos variabilidad interanual. Estamos siempre con rendimientos el 80% de los años por encima de las 8 toneladas. Y lo mismo podemos decir para la biomasa. Cuando nos vamos hacia el oeste, hacia la región subhúmeda, aquí nuevamente puede haber
porque no partimos siempre de perfiles muy bien llenos a la primavera, en octubre, como les decía, puede haber algunos años en los cuales se genera algún déficit temprano que afecte el tamaño del área foliar y como consecuencia de ello, en la siembra temprana, algún efecto sobre la capacidad de intercepción, pero bastante menor. Las siembras tardías no acusan este problema. Y ya empieza a haber una diferencia con la región húmeda, como habíamos visto. Hay deficiencias hídricas alrededor del periodo crítico con siembras tempranas que provocan una penalización en el número de granos. El 60% de los años hay números de granos menores que en los de siembras tardías. Y todos los años tenemos penalización del peso del grano, quizás no a veces de la magnitud de la zona de la región húmeda, porque los suelos, como les decía, tienen mucha capacidad de almacenar agua y eso hace de buffer a las demandas elevadas. Pero hay algún grado de penalización del peso de los granos. Resultado, siempre es mejor estrategia en esos ambientes una siembra tardía que nos da tiempo además de asegurar la recarga del perfil y consecuentemente también es mayor la biomasa. Si nos vamos más hacia el oeste, hacia la zona semiárida, ahí ya sabemos que es más frecuente la probabilidad de tener deficiencias hídricas desde temprano en las siembras tempranas y consecuentemente algún sacrificio no menor de la generación de área foliar. Como consecuencia de ello, se puede tener algún efecto negativo sobre la capacidad de interceptar luz. El número de granos, por lo general, se va a ver afectado en las siembras tempranas porque aumenta la frecuencia de déficit hídrico o de estrés hídrico alrededor del periodo crítico. No es tan evidente el beneficio de la siembra tardía, no tan amplio como en las anteriores, en estos ambientes, en gran medida porque ocurren dos cosas. La condición de clima monzónico se hace más marcada, por lo tanto la estación de lluvias muchas veces se termina más anticipadamente y entonces hay una sequía terminal. Además son más frecuentes, las heladas tempranas se anticipan y son frecuentes y eso hace que muchas veces se corte el llenado, eso es lo que hemos visto en las salidas de los modelos. No obstante todo esto, sigue siendo más ventajosa la siembra tardía que la temprana, pero vemos que hay mucha más variabilidad interanual que en las otras zonas y además se exploran rendimientos bastante más bajos y también algunas diferencias en el mismo sentido de la biomasa. Conclusiones, entonces, de todo esto que hemos aprendido y todavía estamos caminando. Los beneficios de las siembras tardías en la región templada de Argentina los tenemos muy bien documentados y respaldados por estudios experimentales y de simulación teóricos para la región húmeda. Es enorme la cantidad, muchísima gente trabajando, muchos grupos excelentes trabajando en este tema, de Rosario, de Río Cuarto, que han dado exposiciones que vale la pena escuchar si es que están disponibles en el Congreso de Maíz Tardío. Y empezamos a generar información para los ambientes subhúmedos y semiáridos, que representan, como les mencionaba, desafíos distintos. Las variaciones que esperamos en el rendimiento en respuesta a los factores del ambiente, principalmente agua, se pueden estimar bastante bien, entiendo yo, en términos probabilísticos, mediante el uso de modelos de simulación de cultivos, tal como lo hicimos hace ya casi 20 años con Jorge para la región húmeda. Un aspecto destacado del análisis entre regiones es que el patrón no es constante. Para la región central, las siembras tempranas no son un riesgo tan alto en el periodo crítico, pero es muy evidente el efecto de deficiencias hídricas sobre el llenado de los granos. En cambio, cuando nos vamos ya hacia el oeste, también el periodo crítico empieza a verse afectado, lo cual por un lado a veces disminuye el número de destinos fijados y no necesariamente genera el mismo nivel de estrés durante el llenado, pero son patrones distintos y hay que analizarlos. Muy importante lo que les mencionaba, tenemos que conocer el agua inicial, particularmente cuando venimos de un año niña y que muchas veces ese primer año niña no genera mermas importantes del rendimiento. Saber el agua inicial y el agua inicial hasta 2 metros es muy importante y
otro mensaje también que nos dejaba Jorge, no nos alcanza con medir hasta 60 centímetros como normalmente sí alcanza por la dinámica de agua en el perfil en la región húmeda donde predominan los argidoles con un B que hace de tapón a el movimiento rápido de agua y en consecuencia también de nitrógeno. En la zona hacia el oeste es muy importante ir a ver lo que pasa más abajo. Y como consecuencia de todas estas particularidades de la zona con más riesgo de déficit hídrico, los pronósticos climáticos de mediano plazo son un desafío muy importante, tanto para el manejo como para el mejoramiento del cultivo, que por el momento está todavía bastante concentrado en cuanto a los programas en la zona central húmeda, si bien el testing, ya seguramente nos van a contar algo los siguientes disertantes, se hace en todas las regiones. Y de mi parte, nada más, espero estar más o menos en tiempo, y estos son Maximiliano, Villa Mercedes, como les decía, Jorge, que seguramente la mayoría los conocen y nos pueden contactar para cualquier duda respecto a esta presentación. Bueno.